Paradójicamente, el calentamiento global también aumenta la evaporación, creando sequías y dejando áreas secas más áridas de lo usual. Esto ocurrió durante 2018 en muchas partes del mundo. Preocupantes fotografías aéreas de Europa, tomadas al inicio del 2018, presentan un planeta verde, pero fotos tomadas en julio presentan a la mayoría de Europa café y tostado. La mayoría de Brasil ha estado en una sequía extendida sin precedentes. Sudáfrica ha tenido una sequía tan larga que Cape Town está ya casi sin agua. Todo el oeste de Estados Unidos también está en una prolongada y seria sequía. Eventos relacionados con la Niña, que es parte del ciclo de oscilaciones en el hemisferio sur, contribuyeron a diversas sequías regionales. Sin embargo, diversas investigaciones sugieren que la frecuencia de eventos extremos de la Niña se ha más que doblado como resultado del avance del calentamiento global. A medida que el clima se calienta aún más, la severidad de las sequías durante las Niñas muy posiblemente se incrementará. Por todo el mundo, las sequías y altas temperaturas generadas por el cambio climático han creado condiciones perfectas para incendios forestales. En el verano e inicio del otoño de 2018, diversos incendios se salieron de control en todo el oeste de Estados Unidos. Miles de residencias se quemaron y grandes extensiones de terreno fueron afectadas. Las partes altas de las Himalayas en Nepal también han visto incendios devastadores. Al mismo tiempo, docenas de incendios se propagaron en Suecia, Finlandia y Rusia, algunos más allá del círculo ártico. Estos fríos países nórdicos tienen poca experiencia en manejar estos incendios y no cuentan con el equipo necesario. Diversos incendios también aparecieron en la zona del Mediterráneo. Asimismo, Grecia tuvo una temporada de récord de incendios. En Portugal, docenas de personas murieron en 2017 en grandes incendios récord. Los científicos han confirmado que todos estos incendios son causados por el cambio climático. En suma, el mundo está ardiendo y los incendios de extremos pueden haberse convertido en lo normal. Recientemente, los medios han hablado del tsunami de fuego y tornados de fuego. Los tsunamis de fuego son bolsas de fuego que generan sus propios sistemas de clima y crean fuertes vientos. Estas bolsas de fuego pueden envolver a toda una comunidad y son extremadamente peligrosas para los bomberos. Estas tormentas de fuego generan gigantescas nubes pirocúmulos que pueden producir tormentas, intensos vientos y rayos por sobre terreno seco. Estas tormentas pueden transportar brasas ardientes por millas, creando fuegos localizados que se pueden convertir en otros grandes incendios. Como las erupciones volcánicas, estas nubes generan el rápido ascenso de aire, creando vientos de todas direcciones que alimentan el incendio mismo. Los tornados de fuego son ciclones de fiero aire caliente que consumen rápidamente todo lo que se atraviesa en su camino. El incendio en 2018 de Carr, en California, cerca de la ciudad de Redding, tuvo tornados de fuego que registraron 143 millas por hora, lo equivalente a un tornado EF3. Por supuesto, estos intensos tornados de fuego pueden causar daños por sus vientos que violentamente propagan el viento y destruyen todo lo que se les atraviesa. Sequías producidas por el cambio climático también han causado graves problemas para muchos ríos en todo el mundo. Numerosos ríos en Europa están a niveles bajos sin precedente. Los cruceros en el Elbe y Danubio han sido detenidos múltiples veces. El gigantesco río Colorado, vital para el oeste de Estados Unidos, ha pasado por una sequía de 20 años y registra niveles bajos récord. El Colorado, que antes fluía majestuosamente al mar de Cortés, no ha llegado a este mar en décadas. El Río Grande también tiene volúmenes de bajos récord, causando graves problemas tanto a México como a Estados Unidos. Cerca de Veracruz, México, la sequía y agotamiento de acuíferos ha hecho desaparecer
3 ríos en su totalidad. En Colombia se han declarado alertas rojas por los niveles bajos de los ríos Magdalena y Cauca. Ríos en Brasil, Chile y Argentina tienen déficits de agua muy graves. Amazonia, el norte de Brasil, Centroamérica y partes de México continúan con sequías persistentes sin un final a la vista. De preocupación particular es el prospecto de más sequías extremas en la zona del Amazonas, que pudiera llevarla a su tipping point o punto de inflexión, aumentando la posibilidad de destrucción irreversible de la selva, produciendo esto más dióxido de carbono y a la vez más calentamiento global. La solución para desacelerar o hasta detener el cambio climático y mantener un clima global sustentable está todavía a nuestro alcance. Necesitamos rápidamente desfasar el uso de combustibles fósiles, incluyendo petróleo, gas natural y carbón. Estos son muy peligrosos para la salud humana y son la principal causa del cambio climático. Nuestra electricidad debe ser generada por fuentes solares, eólicas, geotérmicas, marítimas e hidroeléctricas. Estas tecnologías pueden ser implementadas en grandes centros generadores que no consuman carbón. También se pueden adoptar a nivel de usuarios individuales instalando paneles solares o molinos de viento en nuestras residencias. Las innovaciones en tecnología de baterías que permitan mayor capacidad de almacenamiento de electricidad es también clave. Debemos, asimismo, irnos cuanto antes con los automóviles híbridos y eléctricos, así como con los autos libres de emisiones que queman hidrógeno, que a la vez producen un solo desperdicio importante que es el agua. Nuestras ciudades también deben construir más sistemas de transporte masivo, trenes superficiales y subterráneos, monorrieles y autobuses que no contaminen. Nuestras comunidades deben ser más amigables a peatones y crear múltiples vías para bicicletas. Estos cambios no son opcionales. Nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos y nietos están en peligro. Por todo el mundo ha surgido el debate sobre si el cuidado de la salud es o no un derecho humano. Aunque este debate está fuera del alcance de esta presentación, está claro que la sustentabilidad requiere el control o erradicación de 2 tipos de enfermedades: las contagiosas y las crónicas prevenibles. A nivel global hemos avanzado mucho en la erradicación de las enfermedades contagiosas. Un buen ejemplo es la viruela. Por miles de años, la viruela fue una enfermedad temida que casi destruyó muchas comunidades y hasta países alrededor del mundo. Afortunadamente, el último brote de viruela que ocurrió en forma natural en Estados Unidos fue en 1949. En 1980, la Asamblea Mundial de la Salud declaró eliminada la viruela y no han surgido casos de viruela en forma natural desde 1980. Gracias a la vacunación e inmunizaciones, muchas otras enfermedades contagiosas son raras o han desaparecido completamente. El inocular o vacunar toda una población es la mejor manera de erradicar enfermedades contagiosas. Pero aún así, si casi todos son inmunizados contra una enfermedad, esta tiene dificultad para propagarse a otras personas a causa de un proceso llamado inmunidad de grupo o inmunidad comunitaria. Las personas que no son inmunizadas pero que no se enferman son llamadas agentes libres de enfermedades porque se benefician de la inmunidad de grupo sin haberse responsabilizado de inmunizarse. Pero las personas sin inoculación siguen estando en riesgo si contactan a otra persona enferma que no ha sido inmunizada. El motivar a todos a inocularse contra enfermedades contagiosas comunes es uno de los aspectos de sustentabilidad más importantes en el ramo de salud humana. Tristemente, muchas enfermedades contagiosas que pudieran ser curadas vía vacunas ya aprobadas afligen todavía a varias partes del mundo. Sorprendentemente, los virus de la influenza común son de las principales causas de muerte en el mundo.
Alrededor de 500.000 de personas mueren cada año de la influenza. Desafortunadamente, la gran mayoría de estas personas podrían salvarse con la vacuna anual de influenza. Esto debe ser una prioridad en todos los países. Las muertes por la influenza ocurren a nivel global, pero en particular son muy comunes en África y bastantes comunes en Nueva Guinea, Perú, Haití y Bolivia. Estas deben ser zonas prioritarias para campañas de vacunación contra la influenza. La tuberculosis, que puede ser prevenida con una de varias vacunas, continúa propagándose ahora en virtualmente toda África, pero es un problema también en Afganistán, Laos, Camboya, Nueva Guinea, Bangladesh, Myanmar, Corea del Norte, Indonesia y la India. Las enfermedades diarreicas son la segunda causa de muerte en los niños. Esto es desafortunado porque estas enfermedades son prevenibles con agua potable segura, mayor higiene y el lavado de las manos con jabón. Las enfermedades diarreicas son tratables también con la llamada solución de rehidratación oral ORS, que es una solución de agua potable, azúcar y sal con ciertos medicamentos. Nuevamente, casi todos los países en África tienen un serio problema con estas enfermedades, como también Nueva Guinea, Nepal, India e Indonesia. Una prioridad global debe ser asegurar el suministro de agua potable y jabón para los ciudadanos de países afectados por estas enfermedades. Primero en la lista de las enfermedades peligrosas pero prevenibles son las causadas por piquetes de mosquito. La malaria es una de las enfermedades más extendidas y peligrosas en el mundo. Malaria es una enfermedad mortal que se transmite por parásitos de piquetes de mosquitos anófeles femeninos infectados de 5 especies. La enfermedad es prevenible y curable. En 2016 hubo un estimado de 216 millones de casos de malaria en 91 países, un incremento de 5 millones de casos por sobre 2015. Las muertes por malaria alcanzaron 445,000 en 2016, con un número similar de 446,000 en 2015. Según la Organización Mundial de la Salud, la región de África tiene una parte desproporcionada del impacto de malaria. En 2016, esta región fue sede del 90% de las muertes por malaria. El total de inversión aplicada para el control y eliminación de malaria ese año alcanzó alrededor de 2.7 billones de dólares de Estados Unidos. Las contribuciones de los gobiernos de los países endémicos sumó 800 millones de dólares, lo cual representó el 31% del total mundial. Malaria es una enfermedad febril aguda. En una persona no inmune, los síntomas usualmente aparecen de 10 a 15 días después de la picadura del mosquito. Los primeros síntomas, fiebre, dolor de cabeza y calofríos, pueden ser leves y difíciles de reconocer como malaria. Si no es tratada dentro de 24 horas, la malaria puede avanzar a una condición severa que seguido lleva a la muerte. Los niños con malaria severa frecuentemente desarrollan uno o más de los siguientes síntomas: anemia severa, dificultad respiratoria en relación con acidosis metabólica o malaria cerebral. En adultos es frecuente que se infecten varios órganos. En áreas endémicas de malaria, las personas pudieran desarrollar inmunidad parcial, permitiendo que ocurran infecciones asintomáticas. En 2016, casi la mitad de la población mundial estuvo en riesgo de la malaria. La mayoría de los casos y muertes de malaria ocurren en el subsahara de África. Sin embargo, las regiones de OMS del sureste de Asia, Mediterráneo del Este, el Pacífico Oeste y las Américas están también en riesgo. En 2016,
91 países y regiones tuvieron transmisión activa de malaria. Algunos grupos de población están en mayor riesgo de contraer la enfermedad y desarrollar condiciones graves que otros. Estos incluyen infantes, niños menores de 5 años, mujeres encintas y pacientes con HIV, así como migrantes no inmunes y poblaciones flotantes y viajeros. La malaria sigue siendo un factor de muerte muy importante para niños menores de 5 años, tomando la vida de un niño cada 2 minutos. El control de mosquitos es la mejor forma de prevenir y reducir la transmisión de malaria. Si las intervenciones para el control de mosquito en una zona geográfica son suficientes, se considera que la población involucrada tiene cierta medida de protección. La Organización Mundial de la Salud recomienda protección para todas las personas en riesgo de malaria a través de un control vectorial efectivo. Hay 2 formas de control vectorial: mallas de mosquito tratadas con insecticidas y pulverización residual bajo techo, que son muy efectivas en una amplia gama de circunstancias. También se pueden usar medicinas antimalaria para prevenir la enfermedad. Para viajeros se recomienda usar quimoprofilaxis, la cual suprime la fase sanguínea de las infecciones de malaria, previniendo así la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud recomienda la llamada quimoprevención de malaria estacional como una estrategia adicional de prevención para áreas de la subregión del Sahara en África. Esto involucra la administración de dosis mensuales de quinina y sulfa a todos los niños menores de 5 años durante la estación de alta transmisión. En los últimos años, antes del 2000, ocurrieron alrededor de 500,000 de muertes causadas por malaria. La mayoría de estas muertes todavía se dan en África, donde los mosquitos abundan y el cuidado de la salud es todavía mínimo. Afortunadamente, las muertes por malaria han disminuido en América Latina durante la última década, particularmente en Brasil, Honduras y Paraguay. El número de casos ha bajado. Por todas las Américas, una mayor prevención y control de malaria ha llevado a una caída de casi 70% del número de casos, de 1.2 millones en 2000 a 375,000 en el año 2014. Pero la malaria es solo una de muchas enfermedades peligrosas generadas por mosquitos. En 2015 el virus Zika rápidamente se propagó en las regiones calientes y tropicales del mundo. El problema fue especialmente extenso en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Esta enfermedad fue muy difícil por los numerosos efectos neurológicos en adultos, niños y especialmente infantes aún no nacidos. Entre adultos, el Zika fue asociado con el síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad parecida al polio, con lagunas mentales y fatiga. En infantes, el Zika fue asociado con la microencefalitis, que es una falla del cerebro que no le permite crecer normalmente, lo cual ha dejado a miles de infantes lisiados severamente de por vida. Esta epidemia hizo que la Organización Mundial de la Salud, OMS, declarara una emergencia internacional de salud pública en 2015 al 2016. Los Centros de Control de la Salud de Estados Unidos, CDC, están también liderando esfuerzos globales para controlar estos virus que son endémicos en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Afortunadamente se reportaron en 2017 comparativamente pocos casos de Zika. Los intensos esfuerzos de erradicación de mosquitos de seguro ayudaron. También Zika puede ser como la viruela y el sarampión, en el sentido de que cuando una persona es afectada ya no se puede infectar de nuevo, por lo que la epidemia del 2016 pudo haber creado cierta inmunidad de grupo. Pero no debemos ser complacientes, todavía se siguen reportando algunos casos aislados como en Puerto Rico y en el resto del Caribe,
México, Centroamérica, Sudamérica, la mayoría del sur y sureste de Asia y todos los países del subsahara de África. Esta no es la epidemia galopante de 2 años antes, pero sí se recomienda precaución. Además, los expertos dicen que el Zika regresará. La pregunta es cuándo y dónde. El mosquito Aedes aegypti, que lleva el virus del Zika, en definitiva no se ha ido. Y este mosquito lleva muchas enfermedades similares al Zika llamadas flaviviruses, incluyendo chikungunya y la fiebre dengue, que también aparecen principalmente en el Caribe, así como Centro y Sudamérica. Chikungunya, aunque rara vez mortal, causa altas fiebres, dolores de cabeza y severos dolores de articulaciones y músculos que pueden persistir por meses. Anualmente se dan casi 1 millón de casos de chikungunya en las Américas. Se estima que esto involucra alrededor de 4 de cada 1000 personas en las Américas y el Caribe, por lo que es un grave y extenso problema. La fiebre dengue causa, por otro lado, una serie de síntomas desde alta fiebre, dolor de cabeza, dolor extremo de articulaciones, hasta severos síntomas de deterioro de órganos, coma y muerte. 1.200 muertes durante el año 2015 en las Américas. Afortunadamente, en áreas con el mosquito Aedes aegypti, la protección es relativamente fácil, comenzando por cubrirse con vestido grueso, sombrero y repelentes de mosquitos. Una última dimensión de sustentabilidad de la cual todos debemos estar conscientes es la de sustentabilidad política e institucional. Es imperativo preservar y mejorar las instituciones políticas y sociales de nuestros países alrededor del mundo. Es esencial que los países permitan la libertad de expresión, la oposición, la libre prensa, elecciones democráticas, igualdad racial y respeto a la vida humana. Desafortunadamente, según las organizaciones Human Rights Watch, Amnesty International y el Economist Intelligence Unit, muchos países por todo el mundo ahora dejan de proteger estos derechos humanos básicos. Es importante que los ciudadanos de todos los países se esfuercen para vencer el totalitarismo, el racismo y la injusticia y promuevan gobiernos sustentables que aseguren los derechos civiles básicos, la libertad de expresión y la justicia racial. En las Américas y en el Caribe, esos gobiernos operan en Venezuela, Cuba, Guatemala, Honduras y Nicaragua. En Asia, regímenes represivos existen también en Afganistán, Bangladesh, China, Kazajstán, Myanmar, Corea del Norte, Turkmenistán, Vietnam y Uzbekistán. En el Medio Oriente existen en Irán, Omán, Arabia Saudita, Siria, Turquía y Yemen. En Oceanía, Papua, Nueva Guinea y Filipinas también tienen gobiernos represivos. En África, los gobiernos no sustentables incluyen Algeria, Angola, Bissau, Chad, la República Central de Congo, la República del Congo, la República Democrática del Congo, Etiopía, Gabón, Guinea, Libia, Mali, Mauritania, Sudán del Sur, Sudán, Toga y Zimbabue. En Europa operan gobiernos represivos en Belarus y la Unión Soviética, pero muchos gobiernos de la Unión Europea han comenzado también a ser más represivos contra inmigrantes, refugiados y minorías étnicas. Alrededor de 77 países tienen muros fronterizos, los cuales son una peligrosa señal de nacionalismo, racismo, opresión y temor. La mayoría de ellos se han construido en las últimas 2 décadas. Alguna vez el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, imploró a Alemania Oriental a tumbar el muro que separaba Berlín del este con el oeste. Ahora Estados Unidos está construyendo un muro fronterizo con México. Ciertamente la administración de Trump de Estados Unidos ha hecho este país más represivo contra inmigrantes, turistas, refugiados, mujeres y minorías étnicas. En realidad,
Son muchas otras las prácticas represivas que existen, además de las que he comentado. Los gobiernos sustentables que aseguran los mismos derechos para todos los ciudadanos requieren constante esfuerzo de parte de la sociedad. Una parte esencial es el derecho de libertad de expresión y oposición, de elecciones libres y transición política del poder político de gobierno. México debe ser aplaudido por su transición pacífica de poder a un nuevo partido en el año 2018. Por todo el mundo, el desarrollo de gobiernos sustentables con una economía abierta y sólida, instituciones libres e igualdad de derechos para todos sus ciudadanos es un trabajo muy importante. Más allá de nuestras tareas diarias de lograr nuestro sustento y crear una familia, todos debemos dedicar el tiempo y energía para construir instituciones y comunidades más tolerantes y sustentables. Muchas gracias.